Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y estamos aquí un viernes nuevamente en tu programa, El Texto Sin Pretexto. Un programa de interpretación bíblica donde analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y como todas las semanas siempre nos acompaña, ¿verdad?, en este espacio nuestra hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga. Amén, bendiciones, profesor. Bendiciones también al pastor Laureano y también, ¿verdad?, toda a nuestra audiencia en un hermoso y refrescante 1 de noviembre. Eso es así que ya se fue octubre, estamos ya en cuenta regresiva. Amén. Así amén. que el año se está, como que se fue bastante rápido este año. Sí, pues Cristo viene pronto. Eso ¿verdad? Eso es. Así que a Él toda la gloria, toda la honra y damos gratitud y adoración. Amén. Así que estamos contentos y en el programa de hoy vamos a estar, como siempre de costumbre, resumiendo algún pasaje escritural. Pero debido a que ayer fue Día de la Reforma Protestante, Amén. no de Halloween, no, Día de la Reforma Amén. Protestante, pues vamos a estar hoy contestando ciertas preguntas que están relacionadas con la Reforma. Así Amén. que no se vaya, manténgase ahí. Es más, comparta los que nos están viendo a través del Facebook, comparta el enlace para que otros también puedan unirse y ser edificados con lo que tenemos en el día de hoy. Así que, y vamos rapidito para aprovechar el tiempo, porque es que el tiempo en la radio se va volando, rápido, ¿verdad? Pues vamos a aprovechar. ¿Y cuál es el pasaje que tenemos, Daluán? Hoy vamos con Mateo 7 del 15 al 20. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Muy bien. Fíjese, amado, que a lo largo de la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, cuando miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver que se levantaron muchos profetas afirmando hablar en nombre de Dios, pero en realidad hablaban en su propio nombre, y eso la Biblia lo llama pecado de presunción, ¿verdad? El pecado de presunción es decir, que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Y sin embargo, si vamos a la Escritura, vamos a ver que, por ejemplo, en el libro de Jeremías se nos habla específicamente, se hacen dos amonestaciones con relación a lo que son los falsos profetas, ¿verdad? Y quisiera compartirlas para tenerlas como base, ¿verdad?, como fondo de lo que Jesús entonces va a trabajar aquí. Por ejemplo, si vamos a Jeremías 23:16, Dios hizo una advertencia que dice de la siguiente manera. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y un poco más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 21, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron, ¿verdad? Y este fenómeno del falso profetismo, pues siempre existió en el Antiguo Testamento, pero de la misma manera ocurría entonces en los tiempos de Jesús. Habían maestros que se levantaban y que toda la palabra y todo lo que enseñaban lo establecían como mandato de Jehová.
¿verdad? Y es a ese tipo de personas que Jesús está señalando, ¿verdad? ¿Y por qué menciono maestros, aunque se habla de profetas? Porque ya para esta época el pueblo judío no reconocía profetas como en la antigüedad, como lo fue Isaías, como lo fue Daniel, como lo fue Ezequiel, etcétera. Pero estos maestros que entonces se infiltraban daban mandatos de hombre, tradiciones, y lo hacían y lo establecían como que Dios se los había dicho, ¿verdad? Exacto. Y es por eso que Jesús habla específicamente de guardarse de ese tipo de personas que pretendían enseñar. Entonces, me llama la atención algo, y es que en el texto dice, vienen a vosotros vestidos de oveja. Y para nosotros tal vez esa expresión pudiera ser figurada, pero no era tan figurada nada. Te voy a explicar. Resulta que los profetas de la antigüedad, a diferencia de los líderes religiosos o políticos, vestían, ¿verdad?, con mucha opulencia. Fino, pero los profetas se caracterizaban por usar una vestimenta sencilla de lana de oveja. Amén. O sea que cuando se usa la expresión vienen vestidos de oveja, no es que se está usando metafóricamente, no. Se está usando la expresión, nosotros la usamos metafóricamente, sí, pero en el momento en que Jesús la menciona, se está usando literalmente. ¿Por qué? Porque para usted distinguirse como un verdadero profeta, pues ellos sabían que los profetas no vestían de manera opulenta, sino que ellos usaban un vestido sencillo de lana. Así que cuando el texto dice vienen vestidos de oveja o vienen vestidos de lana, lo que está diciendo es que se están vistiendo como vestían los profetas de la antigüedad. Exacto. Pero realmente no eran profetas de Dios. Así que, y en ese sentido, ¿verdad? Cuando encontré ese detalle me causó curiosidad, porque hoy nosotros usamos la expresión de manera más metafórica, sí, ¿verdad? Pero no, en los tiempos bíblicos sí el profeta vestía de esa manera. Por ahí hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿verdad? Y así los profetas de la antigüedad se distinguían por la vestimenta sencilla de lana que utilizaban. Amén. Pero después Jesús siguió diciendo otras cositas más. Sí. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien, ahora Jesús sí utiliza la expresión del árbol, del fruto, lo utiliza de manera metafórica para entonces decir, pues, ¿cómo yo puedo identificar a un profeta o a uno que dice ser profeta, pero que viene vestido como si fuera uno verdadero? Pues entonces ahí Jesús acude a esta comparación y menciona que uvas, ¿verdad?, e higos. ¿Por qué? Porque en el mundo de la agricultura hebrea, las uvas, los higos y otras frutas eran muy apreciados. En cambio, los espinos, los cardos, los abrojos, son a lo que los agricultores tienen que, ¿verdad?, luchar para preparar la tierra, ¿verdad? Y toda persona que siembra no desea cosechar espinas, no, desea cosechar frutos. Entonces ahí Jesús comienza a hacer esa comparación de que todo buen árbol da un fruto. O sea, usted siembra un árbol de aguacate, usted espera un aguacate, ¿verdad? No espera otro tipo de fruto, ¿verdad? Y en ese sentido Jesús llama la atención a que entonces pongamos nuestro enfoque no en la apariencia externa, no en que parecen, ¿verdad?, creyentes o cristianos, sino que miremos su actuar. La Biblia nos enseña que nosotros no somos salvos por obras, pero las obras ciertamente testifican o validan quiénes somos nosotros en realidad. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca, o sea que lo que tenemos en nuestro corazón es lo que realmente
va a aflorar. Por eso es importante estar pendiente a esta persona que dice ser enviado de Dios, que dice ser un mensajero de parte del Señor, cuáles son los frutos. Y en ese sentido, el resumen de lo que Jesús está enseñando aquí es que, mira, si no da fruto, pues va a ser cortado. O sea, lo que no da fruto, pues tarde o temprano se hará relucir a la luz. Y por los frutos es que vamos entonces a identificar. Y esta palabra creo que es muy relevante para este tiempo. Amén. Porque hoy se levantan muchos diciendo, yo soy, el Señor me llamó, yo soy esto, soy lo otro. Y por eso tenemos que estar pendiente al fruto que da esa persona, al fruto que da ese ministerio, porque ciertamente los frutos van a delatar qué es lo que realmente hay en el interior de esa persona, que tal vez, como en muchos casos, se han autoproclamado, ¿verdad? Ya sea pastores, evangelistas o diferentes, porque mira, estamos viviendo en una época, y en los que nos escuchan, que tal vez usted se va a reír, pero yo he escuchado gente que me lo ha dicho a mí directamente, que ya ellos no son apóstoles, que ya ellos son querubines. Ah, sí. Sí, eso está de moda. Sí, porque la gente se sigue inventando nuevos ministerios, así que ahora hay querubines, hay serafines, y mire, la gente se ríe, pero yo, ni corto ni perezoso, a una persona que me dijo que tenía ministerio de querubín, pues yo me le quedé mirando las espaldas y le dije, bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Y me dijo, varón, yo soy serio, y yo también. Y yo le pregunté, yo quisiera saber de cuál de las dos órdenes de querubines tú perteneces, porque en la Biblia hay una orden que tienen 4 alas y hay otra orden que tienen 6. ¿Cuál tú perteneces? El hombre se molestó y todo, pero amado, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, donde la gente se saca las cosas, como dice el dicho, de la manga, ¿verdad? Se inventan, ¿verdad? Lo que no pueden sostener bíblicamente, lo inventan, y por eso es importante que la iglesia del Señor esté cimentada Amén. en la Escritura y sepa qué es lo que la Escritura del Señor o la palabra del Señor nos enseña. Ahora, habiendo resumido este pasaje, queremos tocar algunas preguntas con relación a la reforma. ¿Y por qué lo traemos? Fíjense que cada año que llegamos al mes de octubre me he encontrado con esta situación y la compartía en una iglesia hermana que estábamos los otros días por allí, que creo que es Quebrada Arena por ahí de Toalta, ¿verdad? Así que estábamos por allá. Amén, saludos. Así que, y parte de lo que compartía es que año tras año me encuentro con muchos creyentes que específicamente el 31 de octubre no van a la iglesia. Porque dicen que ese día pues están los diablos sueltos, los demonios están sueltos, y yo, bueno, los diablos y los demonios están sueltos todo el año. Todo el año. ¿Verdad? Hasta que el Señor no venga a implantar su reino y ate a Satanás y todo eso. Pero sin embargo veo que la iglesia ha dejado ese 31 de octubre como que es una fecha secular, y se nos ha olvidado que mucho antes que la festividad de Halloween, hay un evento que marcó, ¿verdad?, un antes y un después dentro de la historia de la iglesia, y es la historia de la Reforma Protestante. Y quisiéramos por lo menos traer algo hoy, no podemos, ¿verdad?, abarcarlo extensamente, pero por lo menos que usted, si no había escuchado o había escuchado un poquito, por lo menos darle un poco más de información de este evento tan importante que marcó la iglesia a nivel general. Sí, que ya son 507 años. Así mismo es. Celebran. Así que ya vamos, ¿verdad?, 5 siglos de ese evento, y la iglesia pues lo sigue conmemorando por la importancia que tuvo en ese momento dado. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar a contestar las preguntas. Y la primera es, ¿cuál era la situación moral y espiritual de la iglesia del siglo XV y XVI? Muy bien. Es importante para nosotros poder entender la reforma. Es importante saber cuál era la situación de la iglesia en aquel momento. Y obviamente había muchas situaciones, pero voy a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, la iglesia vivía en lo que se conoce actualmente como la era del obscurantismo.
¿Qué es eso de obscurantismo? ¿Con qué se come? Exacto, ¿con qué se come? Pues mira, obscurantismo significa anteponer las primeras creencias por nuevos descubrimientos, ya sean teológicos, filosóficos o científicos. Y en ese sentido, la iglesia pues se había sumergido al pesar de los siglos en ese oscurantismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ya una vez establecida la iglesia católica, apostólica y romana, después de Constantino, allá en el 325, 328 después de Cristo, pues la iglesia empezó a absorber todas las tradiciones de todos los pueblos. O sea, en vez de evangelizar y decir, pues mira, esto no se puede hacer, pues no, la iglesia lo que hacía era para caer bien a esa cultura, pues mira, absorbieron todas esas tradiciones de diferentes pueblos, formando una especie de sincretismo religioso, ¿verdad? Que es una mezcla de todas esas creencias, y todo eso fue abonando a que la iglesia cayera en ese oscurantismo. También existían las ventas de posiciones dentro del clero. O sea, usted quería ser obispo, usted quería ser cardenal, usted quería ser sacerdote. Pues si mire, si bailaba el dinero, ¿verdad? Si el dinero se movía, pues era más fácil acceder a esas posiciones. ¿Por qué? Porque en las familias, debido a la unión que había de la iglesia con el Estado, ¿ok? Debido a esa unión que existía, pues era conveniente, por ejemplo, Manuel Laureano vivía en esa época, pues decía, pues yo quiero que uno de mis hijos sea sacerdote, porque de esa manera, cuando yo necesito un favor, ¿quién es la persona que me lo va a lograr dar? Pues va a ser mi hijo, que es sacerdote, que tiene acceso al gobierno. Y de esa manera la gente compraba las posiciones. Otro asunto es que existía una gran opulencia dentro de los funcionarios eclesiásticos, mientras que las órdenes, como las órdenes de los monjes agustinianos, los franciscanos y otras, pues hacían votos de pobreza y vestían de saco y toda la cuestión. Pues allá en el Vaticano, y donde estaba toda la jerarquía de la iglesia romana, pues entonces allí, como dirían los muchachos, las vestimentas tenían brilloteo, bling bling, bling, ¿verdad? Así que, y debido a esa opulencia, pues eso es parte de las cosas que se dan. Y otro asunto es que se daban las ventas de indulgencia. Para que entendamos qué es eso de indulgencia, mire, las indulgencias son una práctica de la Iglesia Católica Romana que consiste en la remisión total o parcial de la pena temporal debido por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Esta práctica se basa en el principio de la satisfacción vicaria, que permite al pecador recurrir al tesoro espiritual formado por los méritos de Cristo, según la creencia católica, la Virgen María y los santos. Acuérdese que en el catolicismo romano no es solo Cristo. Nosotros los pentecostales enseñamos el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero en el lado romanista, pues Cristo, María y los santos, ¿verdad? O sea que usted tiene varias alternativas para poder llegar, según la creencia popular. Ahora, estas indulgencias podían ser plenarias, ¿verdad? Perdonando toda la pena, o podían ser temporales o parciales. Solamente perdonaba una cantidad específica de pecados. Ok, ahora, la autoridad para conceder indulgencias recaía específicamente en el sumo pontífice, entiéndase lo que llamamos hoy en día el Papa, ¿verdad? El obispo de Roma era la persona que daba esa indulgencia, y en el caso de las diócesis, pues los obispos tenían ese poder. Ahora, ¿qué pasó? No solamente está este asunto doctrinal de la iglesia romana, sino que en la Edad Media la iglesia romana vendía esas indulgencias. Las indulgencias se vendían, o sea que usted iba a pecar, a cometer alguna falla, pues usted podía comprar el perdón de antemano. Exacto, para usted y para sus muertos también. Sí, sí, porque inclusive parte de la doctrina romana
enseñaba que inclusive si Dios le exigió 10 obras para ser salvo, porque la salvación es por obras en el sistema romanista, y usted hizo 9, pero su cónyuge, Dios le exigía 10 e hizo 11. Pues espérate, a usted le falta una y a su cónyuge tiene una de más. Pues podemos, a través de las ofrendas y de ciertas cosas, sucedaba en la Edad Media, sacar esa obra que tiene de más su cónyuge e imputársela a usted que le falta una. Y de ahí usted saldría del purgatorio al paraíso, ¿verdad? Esa era la creencia. Así que todo eso se está dando, y eso es en parte a lo que Lutero se va a oponer, porque se percata, se da cuenta, espérate, esto no pasa al crisor bíblico. Así que esa es la situación moral, ética y espiritual de la iglesia en la Edad Media, para que podamos entender por qué surgió una reforma. ¿Ok? Obviamente, este asunto de las ventas de indulgencias no cambió hasta los otros días. Entiéndase, en el 1962 se dio el Concilio Vaticano II. Y en el Concilio Vaticano II es que entonces se cambió la venta de las indulgencias. O sea que aún después de Lutero, más de 100 años después, las siguieron vendiendo, y en el 1962, que eso fue antier, pues entonces cambiaron, y ahora las indulgencias son obras de caridad y amor. Las cambiaron por eso, pero no fue hasta el 1962. Ahora vamos a la próxima pregunta. Amén. ¿Qué factores impulsaron la reforma del 1517? Ok, bien, ya vimos la situación moral y espiritual de la iglesia, pero existieron ciertas condiciones que se dieron para que la reforma tuviera éxito. O sea, lo primero es que hay que entender que la reforma no fue un evento aislado. ¿Ok? No fue que Lutero la pegó. No, Lutero tal vez es el que más suena. Hubieron otros reformadores. Y tal vez fue el que más vehementemente se opuso. ¿Verdad? Y le hizo cara al sistema. Sí, pero tuvo los elementos de su parte para poder trabajar. Exacto. Pero hay varias cosas que se fueron dando antes de Lutero que abonaron a que las reformas se dieran. ¿Ok? Usted sabe que hay circunstancias que se van sumando hasta que entonces llega ese momento climático en el que se dan las cosas. Pues mire, para que usted sepa, primero quiero dejar claro que las universidades que fueron creadas por la iglesia, esto es algo importante que lo entendamos, porque a veces la iglesia ve las universidades como, no, es un lugar de ateos. No, es que hemos dejado que los ateos se adueñen. Pero las universidades históricas, tanto en Europa como en Estados Unidos, aún en Puerto Rico, ¿sabes qué? Fueron creadas por la iglesia, y el origen de la universidad fue para estudiar Biblia. Amén. ¿Okay? Antes de estudiar ingeniería, arquitectura, abogacía, fueron creadas para estudiar Biblia. Entonces, las universidades jugaron un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque fue en el aula de clase donde académicos dedicados al estudio de la Escritura se empezaron a percatar de que la iglesia estaba picando fuera del hoyo. Entiéndase, estaba ya fuera de la base doctrinal apostólica. Entonces, estuvieron por muchos años señalando de manera silente, porque lo hacían en el aula, no se atrevían a irse de frente ante el sistema, porque sabían que pues los iban a sacar del medio. Pero poco a poco en el aula de clase empezaron a cambiar la mentalidad y a dejar saber, mira, la iglesia necesita reformarse, la iglesia tiene que volver a los principios, ¿verdad? Y quiero tocar este dato, y aunque me salga un poco rapidito del tema, pero mire, ¿usted sabe por qué el pentecostalismo moderno surgió? Porque hubo un grupo de jóvenes que empezaron a estudiar la Biblia. Y esto lo traigo porque mucho pueblo del Señor ve el estudio antagónico a la espiritualidad. Y eso no tiene que ser así. Al contrario, soy de los que creo que hay algo que le llaman por ahí la erudición. O sea, podemos ser eruditos y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue el estudio de la palabra
el que despertó las mentes para la reforma y fue el estudio de la palabra el que provocó el gran avivamiento del pentecostalismo norteamericano. Amén. Del cual nosotros somos fruto de eso. Así que ese es un aspecto. Otro aspecto es que hubo un buen grupo de personas y movimientos que son considerados hoy, y yo les recomiendo el libro de Historia General de Alfonso Ropero, editorial CLIE, para que usted pueda abonar un poquito más, pero ahí se menciona específicamente que hubieron unos movimientos y ciertas personas considerados los heraldos de la reforma. O sea, fueron esos reformadores silentes, esos reformadores que calladito en su salón, acá en la esquina, en diferentes lugares, fueron haciendo mella. Por ahí hay un dicho nuestro que dice, tanto está la gota dando en la piedra hasta que hace un hoyo, ¿verdad que sí? Así que tanto estuvieron estos reformadores diciendo, mira, esto no está bien, esto hay que cambiarlo, esto es lo que enseña la Biblia, que eso tuvo, ¿verdad?, su efecto. Y otro detalle que también fue importante y medular, fue el renacimiento del estudio de las lenguas bíblicas, como el hebreo y el griego. Específicamente para esta época, las lenguas bíblicas que se pensaban que estaban ya casi muertas, pues hubo un avivamiento de su estudio. Tanto fue así que Martín Lutero se convirtió en doctor especialista en los salmos. ¿Verdad? Lutero llegó a hacer una traducción de los salmos con notas musicales, porque sabes que las letras hebreas tienen un valor musical, ¿verdad?, adicional de un valor numérico. Y pues Lutero hizo un libro de los salmos completo con las notas musicales sacadas del hebreo, porque él ¿verdad?, se preparó en esa área. Y entonces el estudio de las lenguas originales pues avivó, espérate, ¿qué es lo que dicen los manuscritos? ¿Qué es lo que dicen los textos más antiguos? Y eso también trajo un gran avivamiento, ¿verdad?, y provocó, ¿verdad?, ayudó a que la reforma se fuera dando, ¿verdad?, poco a poco, hasta que entonces, ¿verdad?, conocemos el famoso evento de Martín Lutero. Así que ya hemos contestado 2 preguntitas, nos faltan 2 más todavía, pero queremos aprovechar, ¿verdad?, antes de irnos a la pausa, queremos recordarle que mire, ahí en pantalla, los que nos están viendo a través del Facebook, si nos está escuchando en la radio, pues mire, si está guiando, estaciónese, ¿verdad?, no vaya a tener un accidente, pero apunte esta dirección de correo electrónico para que usted nos envíe sus preguntas bíblicas. La dirección de correo es en su contexto 96.9 @gmail.com. En su contexto 96.9 @gmail.com. Acuérdese del punto, que el punto es importante, sí. Si no, las preguntas no llegan. Así que, y amado, si te estás conectando o estás prendiendo la radio ahora en Triunfo, la emisora que te hace bien, pues avísale a tu hermano, a tu amigo, que ya el texto sin pretexto comenzó, y no te pierdas esta segunda media hora de programación que nos queda. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto. Te saluda el pastor Isaac Ruiz, que estamos, ¿verdad?, en este viernes maravilloso del Señor, compartiendo un programa especial que se lo estamos dedicando a la Reforma Protestante. Pero antes de seguir con las preguntas, queremos rapidito reconocer a algunos hermanos que están conectados a través de las redes, ¿verdad? Quiero reconocer, mire, tenemos por aquí al hermano Yacer Benavides desde la ciudad de Esteli, Nicaragua. Así que desde Nicaragua enviamos saludos allá a Yacer Benavides. Y tenemos también otros hermanos desde Bajura, la iglesia que pastoreo. Está por ahí la hermana Neri, está por ahí el hermano Salvador y su esposa Luz. Y tenemos por aquí a la hermana María Figueroa, al pastor Giovanni Román, desde Tampa, Florida, la hermana Ivette Hernández. Tenemos por ahí a Roberto Bonet, a Mari Rosado, a Cris Gabriel, ¿verdad? Y tenemos mucha gente que está conectada en esta hora, siempre fiel. Nuestra hermana Mayra Peyot, que siempre se conecta
todas las semanas, pero quiero rapidito dar un saludo especial a una persona que se ha convertido en mi segunda madre, porque es que mi suegra cumple años en el día de hoy, así que muchas felicidades a la hermana Milagros López Cruz. Así que bendiciones en este día y que el Señor pues conteste las peticiones de tu corazón. Así que muchos más. Eso es. Así que pues vamos entonces a las preguntas que nos quedan. Vamos entonces a la número 3. Vamos a ver. Dice, para hablar de la reforma de 1517, tenemos que mirar la vida de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero y cómo fue su crianza? Muy bien. Y esto es importante que lo entendamos para que pues nosotros podamos sustraer alguna enseñanza de esto. Fíjense que Martín Lutero nace en la ciudad de Sleben, Sajonia, en Alemania. Y él se crió bajo un padre sumamente estricto. ¿Y por qué resalto esto? Porque la crianza tan estricta de su papá llegó a afectar la manera que él veía a Dios. Amén. Porque el Dios bíblico pues se refleja o se presenta como Dios Padre, ¿verdad? Él tenía un padre humano que lo castigaba. Usted sabe de esa gente que primero te daban en la disciplina y después te preguntaban qué pasó, ¿verdad? Pues así era el papá de Martín Lutero, y esto lo afectó espiritualmente porque entonces él veía a Dios como un Dios iracundo, como un Dios corajiento que estaba, como diríamos en la mitología, con un rayo en la mano y con el tridente en la otra para castigarte. Entonces, un día Lutero, es más, para que usted sepa, Lutero se confesaba hasta 7 veces al día, porque por lo mínimo, o sea, él miraba a una fémina y ya él sentía que estaba pecando. O sea, que por lo mínimo él se confesaba. Y un día leyendo una porción que está en Romanos, capítulo 1, donde dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Y ese texto fue crucial porque ese texto no lo dejó dormir como por 3 días. Porque él no entendía cómo que la justicia de Dios, en vez de un Dios iracundo, corajiento, cómo que se revela por fe y para fe. Amén. Y eso lo hizo entonces tener una búsqueda. Luego de eso, ¿verdad? Y estoy resumiendo un poquito la vida de Lutero, pero Lutero fue a Roma, pues como monje agustiniano que era, muy devoto, muy consagrado. Estaba subiendo de rodillas las escalinatas de Pilato. Hay unas escalinatas que se le conocen de esa manera, y subiéndolas de rodillas a modo de penitencia, pues otra práctica que tiene el romanismo, pues él escuchó en su mente el texto que dice que somos salvos, ¿verdad?, por gracia y no por obras. Amén. Y en ese momento él vio la opulencia de los monjes, de los obispos, de los cardenales, y él se levantó de la escalinata y se volvió a su ciudad natal. Entonces ahí él estuvo en ese divagar, en ese quehacer teológico, buscando, indagando qué decía la Biblia con relación a todo lo que él había aprendido, e inclusive apeló a las enseñanzas de quien fuera Agustín de Hipona, ¿verdad?, que fue el obispo del cual su orden era parte. Así que, y cuando vio las enseñanzas de Agustín, se da cuenta que la iglesia hace rato se había ido del centro bíblico, ¿verdad? Sí, y eso es importante. Hay que también señalar que él tenía una preparación en derecho. Sí. O sea, él era un hombre estudioso, a quien el Señor rescató en un momento difícil, y ¿verdad? Y de ahí lo lleva con su conocimiento, su preparación secular y la preparación que el Señor le da a entonces impulsar todo este movimiento que estamos discutiendo hoy. Exacto. Así que, y la próxima pregunta entonces nos va a llevar a por qué Lutero hace lo que hace, ¿verdad? Y cuál fue su intención, ¿verdad? Amén. También hay que decir que Lutero llegó a ser un teólogo, filósofo, profesor, escritor y traductor, ¿ok? Un hombre dado a la palabra del Señor, inspirado en la doctrina teológica, inspirado en la palabra, ¿verdad?, de
de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Así que, ¿entramos a la cuarta? Vamos a la cuarta. Amén. Entonces, vamos a ver qué se proponía Martín Lutero con las 95 tesis. Ok, si usted ha escuchado, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, Lutero se levantó y clavó en las puertas de la catedral de Westminster las famosas 95 tesis. ¿Cuál era la intención? ¿Verdad? Porque muchas a veces que no conocen la historia dicen, pues no, Lutero quiso dividir la iglesia, etcétera. No, primero, ¿para qué eran las tesis? Las tesis se ponían en la puerta de la iglesia o de la catedral como el asunto o como uno de los asuntos que se tenían que tratar en esa reunión, ¿verdad? Cuando se reunían, pues usted quería dilucidar algún asunto, pues usted lo clavaba en la puerta y cuando la gente entraba, pues ok, parte de la reunión vamos a hablar sobre esta situación. Entonces, dentro de esas 95 tesis, que obviamente no vamos a mencionarlas todas, porque son muchas, pero los puntos tal vez más neurálgicos, él quería tratar el asunto de la infalibilidad papal. ¿Por qué? Porque la doctrina romana establece que el Papa es infalible. Sí. Y una de las cosas que hemos visto a nivel histórico es que un Papa infalible, por ejemplo, mandó para el infierno a una persona y después otro Papa infalible lo mandó a exhumar, le echó un poquito de agua bendita, in nombre di Patres Filis Spiritus Sanctum, lo mandó entonces al purgatorio o al paraíso, ¿verdad? Entonces, pues, un ejemplo, ¿verdad? Y para que usted sepa que esto es así, un vivo ejemplo de eso fue el caso de Galileo Galilei. Galileo Galilei, un astrónomo creyente, él declaró que el planeta Tierra no era el centro del universo, sino que estaba en un rabito del universo. Y la iglesia lo condenó, la iglesia lo declaró hereje. Y cuando muere, pues lo mandan, como se dice, a las parcelas del infierno, pero no fue hasta el papado anterior de Benedicto XVI, ¿verdad? El famoso obispo alemán llamado Joseph Ratzinger, que se dio cuenta que Galileo Galilei tenía la razón y ¿qué hicieron? Exhumaron su cadáver, le echaron un poquito de agua, con la fórmula trinitaria, lo sacaron del infierno y lo mandaron al paraíso. Como si fuera así de fácil, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los errores de la infalibilidad papal. Otro asunto que él quería discutir era la venta de indulgencias. Otro asunto era el que nosotros somos, según la Biblia, sacerdotes delante de Dios y que podemos confesarnos a Cristo. Amén. Sin la intervención de ¿qué? De otro ser humano. El asunto de los santos, ¿verdad? También. Como corredentores. Él quería discutir estos asuntos. ¿Cuál era la intención de él? ¿Dividir la iglesia? No. Él amaba a la iglesia romana, su intención era reformar, lo que él entendía que la iglesia estaba ya cambiando, pues volver a los principios medulares que la caracterizó. Así que obviamente cuando la autoridad, en este caso la autoridad papal, se dan cuenta del asunto, pues mire, lo declaran hereje y montan toda su fuerza logística contra él. No le quedó opción que salir corriendo, salir huyendo y establecer más adelante un nuevo credo, un nuevo sistema eclesiástico, pero nunca fue su intención desligarse, sino reformar lo que estaba. Amén, que volvieran a las enseñanzas originales de la Biblia. Exacto. Amén. Y de ahí salen 5... lo que se llaman las 5 solas de la Reforma, que son solus Christus, que es solo Cristo, sola Escritura, solo la Escritura, sola fide, solo la fe, sola gratia, solo la gracia, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Exacto, que básicamente, ¿verdad? En resumen, porque no nos da el tiempo para abarcarlo todo, pero ¿qué es lo que proponen estas 5 solas, como se le conoce? Solo Cristo es el mediador por el cual nosotros podemos alcanzar
salvación. Sola Escritura, la palabra es nuestro manual, es nuestra regla infalible Amén. de fe y conducta. Una sola fe, que la salvación no es por obra y esta salvación es solamente accesible por medio de la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sola gracia, ¿verdad? Es que entonces por medio de esa gracia, a través de la fe, podemos alcanzar la salvación. Y que no importa todos los dones, talentos, habilidades, todas las cosas que podamos hacer para Dios y su reino, al fin de cuentas, el único que merece toda gloria y toda honra es el Señor, ¿verdad? Esto es un resumen del resumen del resumen de las 5 solas de la Reforma Protestante, pero es básicamente en idea lo que se propone a través de esas 5 solas de la Reforma. Amén. ¿Qué factores ayudaron a que la Reforma tuviera éxito? Ok, bien. En esta época, a la vez que se está dando la Reforma, coinciden varias cosas. Una de ellas es que se da la invención de la imprenta. Y usted dirá, ¿y qué tuvo que ver la imprenta con la Reforma? Bueno, de que todos los escritos de Lutero, y no solamente Lutero, sino los escritos de Juan Calvino, de Ulrico Zwinglio, de Simón Meno, y otros reformadores, porque acuérdense que la Reforma no solamente se quedó en Alemania. Exacto. La Reforma pasó a Suiza, a Portugal, a Ginebra, a España, o sea, en diferentes países, en Holanda, tuvieron diferentes manifestaciones. Por eso es que las iglesias que salen de la Reforma son tan variadas, o sea, tenemos presbiterianos, anglicanos, puritanos, anabaptistas, bautistas, metodistas, o sea, todo va surgiendo dependiendo de la región geográfica donde se está dando. Exacto. Entonces, el mensaje de la Reforma logró llegar al populacho, a las masas, porque se inventó la imprenta y eso facilitó que el mensaje llegara. Ese fue un factor. El otro factor es que la Biblia, uno de los esfuerzos que hizo Lutero fue traducir la Biblia, en el caso de Alemania, al vernáculo, o sea, al lenguaje de los alemanes. Exacto. Porque la Biblia solamente se leía en latín. Exacto. ¿Verdad? Es como hasta en los años 60 las misas católicas se daban en latín todavía. Así que pues Lutero hizo un esfuerzo para que entonces la Biblia estuviera en el vernáculo, y poco a poco la Reforma fue trayendo la Biblia al vernáculo de cada región y de cada país. Y entonces la gente comenzó a tener acceso a la escritura en su propio lenguaje y no leer latín, que tal vez el latín apenas lo conocían, y no entendían lo que realmente enseñaba la escritura. Y esos dos factores primordiales ayudaron a que la Reforma tuviera el éxito que tuvo. Adicional de eso, obviamente reconocemos que Dios estaba dirigiendo todos esos procesos, pero humanamente hablando, esos dos factores fueron medulares en ese proceso. Exacto. Pero Dios utilizó, porque acuérdense, la iglesia es del Señor, y Dios utiliza lo que tenga que utilizar para que su obra siga hacia adelante y no se detenga, aun cuando el ser humano puede irse, ¿verdad?, del centro que establece la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Algo que quieras añadir? Amén, sí. Mira, me gustó mucho esta expresión del Padre Basilio, y dice que por sus frutos se conoce al árbol, por sus obras al hombre. Una buena acción nunca se pierde. Quien siembra cortesía cosecha amistad, y quien siembra bondad recoge amor. Muy bien, muy concerniente al texto, ¿verdad? El pasaje que traímos hoy de Jesús. Así que muy importante esas palabras. Y quisiera reflexionar los últimos minutitos que nos quedan. Mire, no sé si te ha pasado, Dalvan, que cuando a veces la gente va a los moles, comienzan a comprar cosas. Ajá. Porque, por ejemplo, los puertorriqueños usamos un criterio que yo le llamo el triple B. Ajá. ¿Sabe cuál es el triple B? No. El triple B es bueno, bonito y barato, ¿verdad? Y cuando a veces estamos en un centro comercial, pues vemos algo, y si está bueno, o está bonito, o está barato, lo adquirimos. Exacto. Y llega el momento que vamos acumulando un montón de cosas, y pasan los años,
Y hay cosas que se compran y ni se usan. Nunca lo usamos. Eso es Sí, así. es así. Eso, sobre todo a los puertorriqueños les sucede mucho eso. Entonces, ¿por qué traigo esta comparación? Porque llega el momento que entonces decimos, mira, pero todas estas cosas que yo tengo aquí, terminamos regalándolas o terminamos botándolas, ¿verdad? Y quiero entonces que veamos la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, a través de los primeros 10 siglos, pues diríamos 10 hasta 14 siglos, fueron acumulando muchas cosas. Fueron acumulando tradiciones, fueron acumulando supersticiones, fetichismos, muchas cosas que se fueron recogiendo en el camino. ¿Y qué sucedió? Pues llegó el momento en que en aquel momento histórico fue necesario la reforma para, y voy a citar al pastor, escritor, comentarista Samuel Pérez Millos. Él decía, fue necesario sacar toda aquella carcacha que estaba acumulada, ¿verdad? Todo eso que se había acumulado a través de los años y botarlo de la iglesia. Pero ya han pasado 507, dijiste ahorita, 507. ¿verdad? 507 años de esa reforma. Y hago este análisis a manera general, mirando el mover eclesiástico en el mundo. Amén. ¿Verdad? No solamente mirándonos aquí en Puerto Rico, sino mirando la iglesia a nivel general en diferentes partes del mundo. En 500 años, pues mire, también se han recogido muchas cosas. Se han añadido tradiciones, supersticiones, fetiches, prejuicios, muchas cosas. Y cosas se han añadido que no necesariamente están en la escritura. Y esto, ¿verdad?, es un llamado general a la iglesia de Cristo en el mundo. Que tenemos que volver a mirar qué cosas tenemos en ese closet, que están ahí hace tiempo, pero realmente no son medulares a la enseñanza de la palabra del Señor. Simplemente las hemos arrastrado y las tenemos ahí. Y tenemos que hacer ese análisis. Sí, que tuvieron su pertinencia tal vez en un momento histórico, pero ya no, ¿verdad? Sí, porque a veces no es lo mismo. Pudieron haberse usado estrategias, métodos que fueron necesarios en un momento en particular, pero el asunto es cuando eso yo lo añado como un elemento salvífico. Cuando esta estrategia, cuando esta técnica, cuando esta forma o este estilo o esta cultura o subcultura la añado. Y no estamos hablando de la centralidad del evangelio. No, la centralidad del evangelio sigue siendo la misma. Pero a veces le hemos añadido al evangelio cosas que no son parte del evangelio. Y es ahí donde tenemos que hacer el análisis de si necesitamos reformarnos nuevamente. ¿Y cómo nos reformamos? Volviendo a la escritura, volviendo al texto sagrado, aprendiendo. Nos gusta Pablo, nos gusta Pedro, pero yo soy de los que creo que tenemos que volver a la centralidad del mensaje de Jesús. Ese mensaje cristocéntrico, ese mensaje transformador del caballero de la cruz, la iglesia tiene que volver a mirarlo y echar a un lado esos aditamentos, ¿verdad? Esos aditamentos que no son parte del mensaje del evangelio. Así que y lo fragmentan. Exacto. Y así que si cerramos este programa haciendo, como diría un programa antiguo, un llamado, un mensaje a la conciencia, ¿verdad? De que como creyentes, como ministros, como pastores, procuremos siempre mantenernos en la centralidad de la palabra del Señor. Y no queremos despedirnos sin antes nuevamente invitarles a que todas las dudas, todas las preguntas, amados, desde Génesis a Apocalipsis, que usted tenga de la palabra del Señor, envíenoslas a nuestro correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com. Taluán,
unas palabras finales. Amén. Muchas bendiciones. Que la paz y la armonía del Señor esté con ustedes en este fin de semana. Y nos estaremos viendo el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Así que quien te ha hablado ha sido el pastor Isaac Ruiz junto a la hermana Dalwan. Así que espero que te haya gozado de tu programa, El Texto Sin Pretexto, y será hasta la próxima ocasión. Bendiciones. Bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.